Joao, buenas noches. Em, ¿Cómo fue o cómo sentiste vos que se fue dando vuelta el partido en tu favor? Porque estuviste mal en el segundo set, porque tuviste 2 match point en contra y después de a poco empezaste a torcerlo en tu favor. ¿Cómo sentiste que se produjo eso? Bueno, partido de tenis es así. Creo que el único momento que tuve en la frente del partido fue en C5. Entonces, estos son los partidos que te fortalecen como persona, como jugador. Es lo que trabajamos nosotros tenistas, es lo que trabajamos todos los días, este tipo de partido. No estaba me sintiendo muy bien así jugando desde el inicio del partido, pero fui me encontrando, fui saliendo de mi zona de conforto y así fui siguiendo hasta el momento que tuve que sacar para el juego. Tuve match point, jugué bien, poco, con coraje. Entonces, así contento con la forma que encaré mentalmente porque estaba difícil. Mariano es un jugador buenísimo, muy trabajador y lucha mucho. Entonces, sabía que tenía que mantener el partido y contento con la victoria. João, tudo bem? Aqui atrás de novo. Queria que você falasse um pouquinho da emoção que você sentiu ali ao final do jogo. Você se ajoelhou ali, dava para ver da arquibancada que você estava bastante emocionado. Não sei se você gosta de números ou não, mas você é o brasileiro mais jovem a chegar a uma semifinal de ATP. Então, o que isso significa para você? E se a chuva e o vento atrapalharam um pouco também? Cara, como eu disse, esses são jogos que a gente trabalha todo dia, são jogos que mais fortalecem como pessoa, como jogador. Eu ajoelhei ali por alívio, eu sabia o quanto era difícil aquela partida, o quanto seria importante para mim, pelo meu amadurecimento. Já perdi muito jogo assim ano passado, um jogo que eu caí de nível e ele ia só mantendo no jogo, sendo mais forte mentalmente, e eu ia cedendo. Então, esses momentos, essa partida que eu mantive a cabeça firme, fiz a reviravolta, mesmo não jogando o meu melhor, são os jogos que mais te fortalecem. Então, estou muito feliz com o resultado. Obviamente, eu quero mais, quero o título, mas esse jogo me fortaleceu como pessoa. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de mim mesmo. E desculpa, mas assim, a chuva obviamente atrapalhou um pouco. Eu que gosto de jogar um pouco mais agressivo e ele que é mais passivo, vai mais corre mais, gosta de jogar mais com a força do cara. Ele gostou, acredito. Então ganhar ainda mais com essas condições difícil, parando o jogo, voltando. Então foi muito feliz, estou muito feliz comigo mesmo. Yo, aquí, felicitaciones. Fue un partido que pudo ganar cualquiera de los dos. Vos cuando ganaste ¿entiendes el español? Sí. Cuando ganaste el Mundial Junior, lanzaste una profecía al mundo. Aquí está alguien que puede ser muy importante en el futuro. Y creemos, yo por lo menos creo, que vos en Buenos Aires hoy, aunque pudo ganar cualquiera de los dos, has lanzado un mensaje del torneo, que el torneo en el mundo hoy va a ser seguido por todo el mundo del tenis debido a tu clasificación, a tu victoria y a tu rápida evolución. ¿Pensás que se puede decir en Buenos Aires nació un poco Joao Fonseca? Bueno, así, desde el inicio de mi carrera así profesional, las cosas acontecieron muy rápido. Fui creciendo como juvenil, después como profesional. Las cosas, año pasado en comienzo de año tuve 700 del mundo, terminé el año somos 120 y ahora estoy como 90, 80, no sé. Entonces muchas cosas acontecieron, las personas empezaron a saber quién es Joao Fonseca y así contento con todo eso, contento con la forma que está aconteciendo rápido y así trabajar cada vez más duro para alcanzar mi sueño, que es ser número 1 del mundo. Creo que obviamente ganar un título
obviamente espero que vas a venir algún día, entonces trabajando duro para que consiga algún día, no sé si va a ser esta semana, espero que sí, trabajando duro para eso, pero seguir así, humilde, confiante, trabajando duro, que las cosas van a venir, los resultados van a venir, los títulos van a venir, entonces contento con la partida de hoy, como dije antes, son partidos que te fortalecen como persona, como jugador y seguir así para la semifinal. Joao, aquí. Felicitaciones por tu primera semifinal ATP. Quería preguntarte, ¿qué es lo que sentís cuando impactás con tanta fuerza la pelota? Porque la verdad es que vemos que tenés unos golpes extraordinarios, tanto de drive como de revés. La verdad que dejaste parado, bueno, hoy a Nabone varias veces, pero en realidad a todos tus rivales. ¿Qué es lo que sentís vos internamente cuando impactás con tanta violencia y haces tiros ganadores que la verdad que nos sorprenden a todos? ¿Qué sentís cuando tenés esos golpes extraordinarios? Así, es mi forma de jugar desde pequeño. Me gusta ir la pelota, hacer winners. Y creo que lo único que me dice para no, cuando desde pequeño, lo único que me dice para no pasar pelotas, así quedar siendo agresivo, fue mi entrenador. Conocí a él con 12 años y así yo cuando era pequeño solo veía la bola muy rápido, a veces él iba a la tela, pero a veces winner, pero perdía muchos partidos así, que no tenía paciencia, pero él fue el único que dice, bueno, seguí trabajando con eso, pero seguí sólido, seguí así. Fuimos mirando algunas cosas, pero es mi forma de jugar, me gusta jugar así, siendo agresivo en punto importante, teniendo coraje. Y bueno, creo que las cosas están yendo bien. Aquí a tu derecha. Bueno, felicitaciones por tu semifinal. Te saco un poco de lo que es el Argentina Open. A veces las naciones tienen generaciones o camadas de jugadores que marcan una época hasta que luego se retiran y pasa un tiempo hasta que surge alguien o algún grupo nuevo. Con Brasil ha pasado con Kuerten que ha habido un bache muy grande y ahora parece que vos venís a tomar la posta de lo que dejó Guga en su momento. ¿Cómo estás tomando eso? Vos sos muy chico, seguramente a Guga lo viste muy chiquitito, pero ¿cómo tomas esa mochila que te deben estar poniendo los colegas brasileros o la prensa de tu país? Como, bueno, se viene otra vez otro Kuerten con Fonseca. ¿Cómo lo sentís como una mochila, como algo muy pesado o cómo lo estás viviendo? La verdad es que siento como motivación para seguir trabajando. Creo que no solo la milla brasileña, pero así como otras personas importantes del deporte que ya hablaron de mí. Entonces es una cosa que tiene un poco de presión, pero es una presión buena bueno, que creo que sigo en el camino cierto, haciendo las cosas ciertas. Creo que tengo que pensar en el interior, no mucho en el exterior, qué están hablando, si yo voy o no a ser el próximo Guga, no sé. Creo que cada uno tiene su tiempo también. No me gusta mucho estas comparaciones que hacen, que cada uno tiene su tiempo, cada uno puede hacer de tu propia forma. No es que estoy haciendo las cosas más rápido que Guga, no sé, que voy a ser mejor que él, no es así, ojalá que sea así, pero así, trabajando duro, seguir humilde, trabajando y que puede ser que consigo hacer tal vez mitad que Guga hació, tal vez más, no sé, creo que el cielo es lo límite. Últimas dos preguntas. Yo, felicitaciones, lástima que no naciste en Argentina, pero bueno, nos toca que sea brasilero, no pasa nada. Alguna vez le preguntamos a Alcaraz y a Sinner, ¿no? Que con 18 años, 19, como tenés ahora vos, 18, tienen que hacer una vida diferente, distinta a lo que hacen los chicos de tu edad, ¿no? Me imagino que tenés amigos que van a bailar, que van de vacaciones, y vos tenés que cuidarte. ¿Cómo manejás ese tema personal? ¿Cómo separás tu profesión y tu fama? Ya en Brasil es una locura, todo el mundo habla de vos, con tu vida personal de un chico de 18 años. ¿Cómo la podés separar? Bueno, es una buena pregunta porque así
es diferente. Yo desde pequeño, yo tengo 2 hermanos, entonces más viejos, entonces creo que me ayudó mucho a ser un poco más maduro así. Y yo tengo muchos amigos que son más viejos también, están en la universidad en Estados Unidos, que juegan tenis. Y así, ellos salen así, pero creo que mi vida social es muy buena. Me gusta mucho me quedar con la familia. Cuando estoy en Río me gusta jugar póker. Es una cosa que gusto de hacer, jugar videogame. Entonces, tengo una vida social que consigo así, no es tan solo tenis, consigo salir un poco de esa zona y estoy muy confortable así, pero el tenis es lo que gusto de hacer, es mi vida y creo que no es ninguna cosa que así juego tenis y no puedo salir o no puedo salir con mis amigos, a salir para jantar y para cenar, entonces consigo tener una vida social buena. Última pregunta. Joao, ¿cómo te adaptaste al clima, a la lluvia? Porque vos tenés una manera de jugar muy agresiva que te gusta definir, tanto con el drive como el revés. ¿Te molestó las condiciones del tiempo? Como dije antes, así muy difícil jugar en este clima, parando, volviendo con lluvia, un poco más lenta la cancha y Mariano le gusta jugar así, un poco más lento, corre mucho, entonces yo agresivo, entonces la bola no hacía muchos winners y tenía que tener paciencia, entonces esto fue una cosa que así mal en el comienzo del juego, después fui siguiendo mentalmente fuerte para que las cosas puedan acontecer, seguir poniendo más bolas, poniéndole puntos más longos, teniendo paciencia, entonces creo que fue un poco difícil, los clima creo que es más favorable a él que estaba ganando, pero seguí fuerte y creo que esto fue una cosa muy importante del partido, seguí con paciencia, mentalmente fuerte y bueno, fui siguiendo hasta a 5-4 que sacó, conseguí poner un ritmo más, entonces contento con la forma que jugué. Ahora sí, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias.